Un policía muerto, un cuerpo convertido en máquina y una corporación que jamás debió tener tanto poder. No, no les estoy contando una peli nueva. Les estoy contando que eso vuelve. Amigos, si estoy soñando, no me despierten. Por fin se me va a hacer, y ustedes ya saben de qué hablo. Quédense porque esta noticia le puede devolver la fe a más de un fan geek, como me pasó a mí. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el espacio donde el cine, las series y la cultura geek se ponen sabrosos. Si eres de los que todavía recuerda la primera vez que vio a un policía cyborg de metal caminando como en cámara lenta, este video es para ti y para mí. Agarren su café o lo que estén tomando, porque hoy hablamos de un regreso que llevaba años haciéndome sufrir. ¡Vamos con todo! Amazon por fin soltó la sopa. Después de 3 años de anuncios, silencios sospechosos y fans refrescando Twitter como locos esperando novedades, Amazon MGM Studios confirmó que la nueva serie de Mi RoboCop ya tiene luz verde. 8 episodios, Prime Video. Y sí, esta vez va en serio. El proyecto lo está desarrollando Blumhouse Atomic Monster, o sea, la misma casa que nos ha dado sustos de calidad en el cine de terror moderno. Y al frente creativo tenemos a Peter Oko, conocido por su trabajo en la serie Lodge 49. Pero acá viene el dato que me hizo levantar la ceja con respeto. Entre los productores ejecutivos está nada más y nada menos que Ed Neumayer, el guionista original de la película de 1987. Sí, el señor que ayudó a crear al personaje está de vuelta para supervisar que esto no se convierta en un desastre corporativo sin alma, y eso me encanta. Y por si esto fuera poco, también está metido uno de los directores más importantes del terror moderno, James Wan, el mismo de Expediente Warren, Saw e Insidious, ese señor que sabe exactamente cómo construir tensión y hacerte sentir incómodo en el mejor sentido posible, ahora es productor ejecutivo de este proyecto. Wan contó que siempre fue fan de RoboCop y que poder ayudar a llevar este universo a la televisión es literalmente un sueño cumplido para él. También dejó claro que la idea no es copiar la película original escena por escena, sino honrar su espíritu crítico y adaptarlo a estos tiempos donde la inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, sino nuestro miércoles cualquiera. Y de paso, espero que retomen la parte gore y ruda de la primera película, que de niño me alucinó. Y ojo, porque esto no es un dato menor. Estamos hablando de una franquicia que nació en 1987, bajo la dirección del gran Paul Verhoeven, en plena era ochentera de sátira política y comercial disfrazada de acción con balas y sangre. Y resulta que casi 40 años después, sus temas centrales pegan más fuerte que nunca. ¿Y de qué trataba realmente RoboCop debajo de toda esa armadura? Porque si solo la recuerdan como el policía robot que dispara bien, se están perdiendo la mitad de la película. Vamos a refrescar memoria. Detroit, futuro cercano, ciudad hundida en el crimen. Una corporación llamada Omni Consumer Products, OCP para los amigos, empieza a privatizar hasta la policía. Sí, leyeron bien, una empresa controlando la seguridad pública. Suena a distopía random de guión barato, pero en 1987 era una crítica directa al capitalismo corporativo sin filtro. Ahí aparece Alex Murphy, un policía ejemplar que es asesinado brutalmente por una banda de criminales. OCP recupera su cuerpo y lo convierte en el primer policía cibernético de la historia. Sin memoria, programado para obedecer directrices, Murphy empieza su guerra contra el crimen mientras fragmentos de su vida anterior empiezan a regresar poco a poco. Y ahí está la pregunta filosófica que hace que esta película sea mucho más que explosiones. ¿Cuánto queda de una persona cuando otros deciden quién es? Esa pregunta, mis queridos geeks, hoy pega distinto. Vivimos rodeados de algoritmos que deciden qué vemos, qué compramos y hasta qué pensamos. RoboCop en 1987 ya nos advertía sobre esto, sin que casi nadie se diera cuenta del todo. Ahora bien, no todo en la historia de RoboCop ha sido gloria. Hubo un intento anterior de resucitar la franquicia que terminó siendo más frío que un cyborg en enero. Les cuento qué pasó. En 2014, Sony lanzó su propio reinicio con Joel Kinnaman como protagonista. La peli recaudó alrededor de $242 millones contra un presupuesto de aproximadamente 130 millones. En papel no suena tan mal, ¿verdad? El problema fue la recepción.
Crítica tibia, fans enojados y una sensación general de le faltó alma y, para colmo, una armadura negra. Ese reboot quiso ser más serio, más tecnológico, más pulido, y en el proceso se olvidó de la sátira filosa y el humor negro que hicieron único al original. Fue básicamente un RoboCop sin el robo y sin el cop, si me permiten el chiste malo. Pero acá viene lo curioso. Quien terminó salvando el honor de la franquicia no fue Hollywood, fue un videojuego, y esto es un dato que muchos están perdiendo. En 2023 salió RoboCop Rogue City, ambientado en el universo de las películas originales protagonizadas por Peter Weller. El juego respetó tanto el material original que logró conquistar tanto a los fans veteranos como a jugadores nuevos que ni siquiera habían visto la película de los 80. Y no es casualidad que meses después de ese éxito, Amazon haya decidido apostar en serio por esta nueva serie. A veces el fandom tiene que salvar lo que Hollywood no supo cuidar. Anótenlo, porque no es la primera vez que pasa, y definitivamente no será la última. Y bueno, ahora la pregunta del millón, la que seguramente ya se están haciendo. ¿Vamos a ver otra vez el origen de Alex Murphy desde cero? ¿Será un personaje completamente nuevo dentro del mismo universo? ¿O nos sorprenderán con algo que ni siquiera nos imaginamos todavía? Amazon por ahora se lo está guardando bajo llave, como corporación malvada de ciencia ficción que se respeta. Lo que sí sabemos es que Peter Friedlander, responsable de televisión global de Amazon MGM Studios, dijo que esta serie busca honrar el alma de lo que hizo tan duradero al original, mientras construye algo completamente nuevo para el público de hoy. O sea, no va a ser un simple refrito. Al menos esa es la promesa, y eso espero. Y miren, con casi 40 años de historia, 2 secuelas, series, cómics, una serie animada y videojuegos, RoboCop no necesita reinventar la rueda. Solo necesita que alguien la trate con respeto y cariño. Por primera vez en mucho tiempo, parece que eso está pasando. Así que ahí lo tienen, nerds. RoboCop regresa con peso pesado detrás, guionista original incluido, James Wan como productor y una promesa de volver a la crítica filosa que hizo grande a la franquicia. Ahora solo falta esperar y ver si cumplen. ¿Ustedes creen que esta serie le va a hacer justicia a mi RoboCop o va a terminar como el reboot del 2014? Que espero que no. Déjenme su teoría en los comentarios, me encanta leerlos. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros o a través del Super Gracias. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Y de paso, suscríbanse a nuestro canal de Renerdo, noticias de tecnología e IA. Gracias, nos vemos en el próximo video.